Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 12, dice así la palabra de Dios. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Incline su rostro y acompáñeme en oración. Padre bendito, Rey eterno, soberano, excelso, tú que habitas en luz inaccesible, tú que estás por encima de todo, tú que lo llenas todo. Padre, a ti esta mañana nos dirigimos, rogándote una vez más que nos hables por medio de tu palabra. Padre, reconocemos que nada somos sin ti. Si estamos esta mañana aquí, no es por una mera casualidad, sino porque verdaderamente tú nos has llamado, has puesto tanto el querer como el hacer en nosotros y nos has traído a este lugar. Y te queremos rogar una vez más que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de lo que tu palabra nos muestra. Dios mío, danos un oído atento, un corazón dispuesto, que saquemos y nos dispongamos a evitar toda distracción para concentrarnos en lo que tú deseas mostrarnos esta mañana, una vez más, por medio de tu palabra. Padre, yo como pastor, predicador, te ruego que tú guíes mis labios, que todo aquello que salga de mi boca represente fielmente lo que tú quisiste darnos a conocer por intermedio de este pasaje. Y también quiero rogar que tu Espíritu Santo obre poderosamente en todo aquello que tú haces, Señor, en nuestras vidas por medio de la predicación de tu palabra. Dios mío, glorifica tu santo nombre a pesar de mis falencias y de mis debilidades como predicador. Que tú seas exaltado, que tu palabra sea exaltada junto con tu nombre por sobre todas las cosas. Padre, ayúdanos nuevamente esta mañana a poder recibir este alimento que es más dulce que la miel, este mensaje que proviene de ti, que es más valioso que el oro y que el oro refinado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra paradoja como un hecho o una expresión que es aparentemente contraria a la lógica. Es así como nosotros podemos determinar que las siguientes frases, por ejemplo, son paradojas. No sé si usted ha escuchado esta. Solo sé que nada sé. Esa es una paradoja. También, si quieres paz, prepárate para la guerra. Por último, una versión muy chilena de este dicho: quien te quiere, te aporrea. Esas son paradojas, es decir, parece un término contradictorio al otro. Pero sin embargo también hay hechos que representan paradojas dentro de lo que nosotros podemos observar. Uno de esos hechos es precisamente que, por ejemplo, la noche está más oscura en el momento en que el sol está a punto de salir. Es una paradoja. Como antes de el sol refulgente emerja, antes de que aparezca
la noche es más oscura. También otro hecho es que justo después del invierno viene la primavera. Son cosas que Dios nos da para mostrarnos que quizás aparentemente hay cierta contradicción entre algunos términos y otros, pero que en realidad esto no es así. Las Escrituras nos muestran varias paradojas y hoy vamos a hablar función a este pasaje precisamente de una de ellas. Hermanos, aunque no lo creamos, el gozo y el dolor están unidos. El dolor y el gozo se unen y se corresponden el uno al otro. Dentro de la dinámica del reino de Dios, dentro de la dinámica que Dios se relaciona con su pueblo, nosotros podemos contemplar cómo es que el dolor y el gozo están ligados. La Biblia manda a todo cristiano que debe estar gozoso cuando está en el dolor. Y también nos enseña que el dolor produce gozo. Obviamente estos términos no son muy populares entre nosotros. A ninguno nos gusta el dolor. A ninguno nos gusta sentirnos mal. Pero el gozo va plenamente ligado a esto. Ahora, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la paradoja que existe del dolor y el gozo, y en particular en función a dos respuestas que son necesarias ante la palabra de Dios. Vemos en este pasaje que el pueblo había sido recién expuesto a la palabra de Dios. Y la respuesta que tuvieron ellos fueron dos. En primer lugar, un profundo dolor por su pecado. Y en segundo lugar, un gozo tremendo al sentirse perdonado. Y esas son las dos cosas que vamos a estar hablando esta mañana. Y como ya les comentaba la semana pasada, el lema o el centro, el corazón de este pasaje es esta idea que se la voy a decir en una rima. La paradoja del dolor y el gozo nos expone ante lo terrible que es nuestro pecado y también ante un Dios amoroso. Esa es la paradoja más grande. La paradoja del dolor y el gozo nos expone lo terrible que es nuestro pecado, pero a la vez que estamos ante la presencia de un Dios amoroso. Y eso es precisamente lo que vemos en este pasaje. Recordemos que el capítulo 8 que comentamos la semana pasada comenzaba luego de la finalización de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Vimos que recién, 5 días luego de haber terminado esa muralla, en el corazón del pueblo nace un deseo ferviente de volver a Dios. Y para eso el pueblo sabía que la única manera de volver a Dios era volver a su palabra. Y es así que en su propio corazón nace el deseo de ir en búsqueda de Esdras, quien era un sacerdote y escriba a la vez, quien tenía en su poder los rollos de la ley de Dios. Ellos se acercan a Esdras y le ruegan que les lea la palabra de Dios. Y esa es la dinámica de aquello que vimos nosotros la semana pasada. Precisamente ese momento tiene lugar en el Año Nuevo judío. En aquel entonces, el día 1 del mes séptimo se celebraba lo que se conocía como el Rosh Hashanah o el Año Nuevo judío. Y también, precisamente ese día, coincidía con una fiesta que Dios había ordenado en la antigüedad, y esta era la fiesta de las trompetas. Ese era el contexto en el cual se da lo que nosotros estamos leyendo acá. Ahora, acompáñenme por favor en el versículo 9 para que veamos y vayamos profundizando de alguna manera lo que nos está exponiendo su palabra aquí. Dice el versículo 9: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vemos aquí cómo nuevamente dentro del relato de Nehemías vuelve a aparecer Nehemías. ¿Cierto? En los primeros capítulos vimos la semana pasada que el protagonista o el que estaba liderando a la congregación era más bien Esdras.
Sin embargo, a partir de este versículo, del versículo 9, vemos cómo vuelve a aparecer la figura de Nehemías. Y nos dice el texto que Nehemías también era uno de aquellos que estaba haciendo entender a la gente la palabra de Dios. O sea, él junto con Esdras, junto a estos 13 levitas que aparecen mencionados también en los versos anteriores, estaban dando a entender al pueblo lo que Dios había enseñado por medio de su palabra. Entonces vemos cómo nuevamente aparece Nehemías y se suma a la labor de los levitas y Esdras. Pero vemos que ocurre algo bien especial y eso nos lleva a nuestro primer punto. El pueblo, al verse expuesto a la palabra de Dios, al escuchar lo que Esdras estaba leyendo, lo que Nehemías junto a los otros levitas explicaban conforme a lo que la palabra de Dios decía, comenzaron a quebrantarse, comenzaron a llorar, comenzaron a entristecerse. La palabra que dice ahí utilizada en el hebreo y que se traduce aquí como no entristezcáis, hace más bien un llamado al no lamentarse, porque el pueblo comenzó a lamentarse al hecho de escuchar que Dios mandaba, ordenaba algo y que ellos durante toda su vida, por el hecho de estar fuera y ajenos a la ley de Dios, estaban haciendo todo lo contrario. Cuando el pueblo se dio cuenta que su proceder era contrario absolutamente a lo que Dios había ordenado, nació un quebrantamiento en el corazón de este pueblo. Un quebrantamiento, un dolor. Ellos notaron que no habían vivido en toda su vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando se vieron expuestos a su palabra, el primer sentimiento que aflora es el de lamentación. Ellos se lamentaron porque vieron su condición. Vieron que nada hacían conforme al designio de Dios. Y eso les produjo profunda tristeza y a la vez llanto. Hermano, la verdad es que es imposible escuchar la ley de Dios de verdad, la verdadera ley de Dios, acercarnos a la ley de Dios sin sentir eso. Nadie que se llame verdaderamente un hijo de Dios o parte del pueblo de Dios se va a acercar a la palabra de Dios sin ver su propio corazón, sin ver en qué ha sido desobediente a Dios, sin ver en qué le ha fallado a Dios. Y esa es la respuesta natural de cualquier persona que es parte del pueblo de Dios y que se enfrenta ante la palabra de Él. Cuando el apóstol Pedro, luego de venido el Espíritu Santo, según lo que aparece en Hechos capítulo 2, vemos que él predica el evangelio a los asistentes que se habían acercado al ver la obra que el Espíritu Santo estaba produciendo en todos esos 120 personas que estaban reunidas ahí. Y Pedro aprovecha la instancia y le predica a todas estas personas que se reunieron. Y él termina llamando a la gente, pero más que llamándola, respondiendo a un acto que las personas tomaron en función a cómo recibieron la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 37, dice esto, fíjese. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la respuesta natural de esas personas que se encontraron reunidas ahí, que vieron lo que Dios hizo, que escucharon la predicación de Pedro, la respuesta natural de ellos fue compungirse de corazón. Porque esa es la verdadera reacción que toda persona debiese tener ante la palabra de Dios. El compungirse. Hermanos, claro está que la palabra de Dios es como un espejo. Es como un espejo que nos muestra nuestra condición, que nos muestra en primer lugar el estándar perfecto de Dios y refleja qué hacemos nosotros y qué no hacemos nosotros en función a lo que Dios ha ordenado. De hecho, dentro del tabernáculo había antes de entrar al lugar santísimo, había un lavatorio, el cual estaba hecho con bronce. Y
con la plata que se había recaudado de todas las mujeres del pueblo, y este lavatorio estaba cubierto con agua, y el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, se miraba en ese lugar para contemplar completamente todo su cuerpo y ver si tenía alguna impureza que le impidiera entrar al lugar santo. Ese lavatorio es una representación de lo que es la palabra de Dios para nosotros. No podemos acceder a Dios genuinamente en una relación si nosotros no nos confrontamos ante nuestra realidad, si no hacemos un análisis de nuestra condición, de nuestra situación. Eso es la palabra de Dios para nosotros, hermano. Y cuando tú ves lo que la palabra de Dios dice, tú quedas en evidencia conforme a tu comportamiento y a lo que está en tu corazón. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero fíjese, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley, la palabra de Dios, hermanos, nos muestra las demandas de Dios. Y a la vez, nosotros podemos hacer la introspección de ver qué hay en nuestro corazón, cotejarlo en función a la palabra de Dios y darnos cuenta que realmente estamos al debe. Nadie puede presentarse a Dios sin hacer ese análisis. Nadie puede tener una verdadera comunión con Dios sin eso. Y eso es lo que este pueblo se dio cuenta en ese momento. El pueblo oyó la ley de Dios, oyó las demandas de Dios, se lamentó, se entristeció y lloró. Y lloró. Esa es una reacción común de alguien que se encuentra verdaderamente frente a Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Pedro, luego de haber negado al Señor Jesús. Dice que en un momento determinado se da cuenta, él había prometido que nunca iba a negarle. El Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante me habrán negado 3 veces. El gallo, luego de haberle negado, cantó. Dice la Escritura que el Señor se volteó y Pedro lloró amargamente. Él se dio cuenta de su pecado. Él se dio cuenta que no había podido cumplir con aquella promesa que según él podía lograr. Eso es natural en aquellas personas que se encuentran verdaderamente frente a la palabra de Dios. Si tú, como este pueblo, si yo, como este pueblo, realmente nos hemos encontrado delante de la palabra de Dios, querido, esta debió haber sido una reacción en nuestro ser. Lo mismo vemos en David. David fue un hombre, de acuerdo a lo que el mismo profeta Samuel señala, que provenía precisamente estas palabras de los labios de Dios. Dice que era un hombre conforme a su corazón. Sin embargo, vemos en la Escritura que este hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que cayó en lo más vil del pecado. Y no fue tan solo un pecado privado, sino un pecado público. Tomó por esposa a una mujer que no le correspondía, planeó la muerte del esposo de esta mujer y finalmente monta toda una farsa para que su pecado no quedase en evidencia. Ese era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando él se encontró frente a la palabra de Dios, salida de la boca del profeta Natán, él reconoció su pecado y escribió el Salmo 51. Y en el Salmo 51 nosotros encontramos en el versículo 17 específicamente esta declaración del corazón quebrantado de David. Dice así, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová, oh Dios. Cuando nos encontramos frente a la palabra de Dios, queridos, verdaderamente tenemos que hacer esto.
sí o sí. Debemos sentirnos quebrantados por nuestro pecado. Debemos reconocer que hemos fallado. Debemos asumir nuestra culpa. Debemos reconocer que en realidad lo que hemos hecho es tan grave, es una ofensa tan grave, no tan solo contra las personas que nos rodean, sino por sobre todo contra el mismo Dios. Aquel que se encuentra realmente frente a la palabra reconoce que le ha fallado a Dios. Reconoce que cuando ha pecado, contra el primero que ha atentado es contra Dios. Así como el hijo pródigo, cuando entró en razón, según nos cuenta el relato que el Señor le da como enseñanza a sus discípulos, que aparece en Lucas capítulo 15, versículo 18, dice que este hijo pródigo, cuando se da cuenta de su condición, dice lo siguiente: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que este hijo pródigo reconoce es que había pecado contra el cielo, y eso evidentemente le trajo un dolor profundo en su corazón. Hermano, el dolor nos conduce a nosotros al verdadero arrepentimiento. Si tú crees que crees, pero nunca verdaderamente te has compungido en tu corazón por la magnitud de tu pecado, verdaderamente deberías dudar de si realmente has creído en Cristo. Todo aquel que se expone ante la palabra de Dios y se da cuenta de su condición, se da cuenta de su falta, sí o sí va a caer sobre sus rodillas. Va a sentir que se merece con todo el corazón y con todas las fuerzas y el ímpetu de Dios el castigo que Él debería derramar sobre nosotros. Eso es lo primero. Pero tristemente hay muchas personas que nunca han sentido esto. Por eso, esta mañana quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido ese dolor? Cuando te expusiste a la palabra de Dios, ¿fuiste quebrantado al notar tu verdadera condición? ¿O simplemente has asistido a la iglesia alguna vez o ahora porque te llama la atención, porque encuentras que es un buen camino, porque encuentras que quieres vivir una vida tranquila y la iglesia de alguna forma promueve ese tipo de vida? Analiza tu corazón. Analiza tu historia hacia atrás y ve si realmente en algún punto de ella hubo este punto de quiebre en el cual te enfrentaste a la palabra de Dios y realmente te entristeciste al ver tu condición, al ver el estado en el cual tú estabas. Eso es necesario. Es necesario. Hay personas que dicen que se arrepienten, pero este arrepentimiento no es un genuino arrepentimiento. Normalmente se habla de dos conceptos dentro de lo que se llama el arrepentimiento. Uno es el arrepentimiento de atracción y el otro es el arrepentimiento de contrición. El arrepentimiento de atracción es aquel que muestra o que manifiesta cierto nivel de arrepentimiento producto del castigo que viene. Por ejemplo, los niños. Uno les dice algo a nuestros hijos. Si haces esto, te voy a castigar. Lo hace. ¿Qué hace? Se pone a llorar porque sabe que viene el castigo. Ese niño o esa niña no tiene temor, ni respeto, ni verdadero arrepentimiento. Lo que le duele, lo que le produce el llanto, es que sabe que va a venir el castigo. Ese es un arrepentimiento falso. Hay mucha gente que dentro de su concepción de la vida reconoce que hay un Dios. Sabe que en algún momento va a tener que dar cuenta. Y por medio de ese conocimiento que está en su corazón, dice, bueno, ya voy a ir a una iglesia, me voy a portar bien de aquí en adelante porque sé que hay un Dios. Pero ese no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nace de la contrición genuina del corazón. Tú te enfrentaste ante tu pecado y tú te quebrantaste por el hecho de haberle fallado a Dios. Y al ver que un Dios tan santo, un Dios tan amoroso, un Dios tan magnánimo, te ha llamado, te ha creado
y tú toda tu vida has ido en una dirección totalmente contraria a lo que Él te ha dado. Ese sentimiento es necesario dentro de la vida de un creyente. Es necesario, hermano. Amigo, amigo que está esta mañana con nosotros, es necesario eso. Si tú realmente te has encontrado delante de la palabra de Dios, tú debiste haber pasado por este dolor que estas personas pasaron, pero que nosotros también hoy debemos analizar si lo hemos experimentado en algún momento. ¿Cuándo fue la última vez que nos entristecimos realmente por nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que leímos la palabra de Dios y nos encontramos con una demanda de Dios y que nosotros no la hemos cumplido? Ese es el propósito de la ley, mostrarnos nuestra condición y llevarnos a Cristo. Pero para eso es necesario un reconocimiento, para eso es necesario un dolor. Y sin ese dolor no hay genuino arrepentimiento. Ciertamente también se confunde el remordimiento con el arrepentimiento. El remordimiento es parte del arrepentimiento, pero no necesariamente el remordimiento es arrepentimiento. El remorderse es sentirse mal por lo que uno hizo. Pero hay muchas personas que se sienten mal con lo que hicieron y lo siguen haciendo. Eso no es arrepentimiento, simplemente es un remordimiento. El verdadero arrepentimiento incluye el remordimiento. El dolor es necesario, hermanos. Debemos dolernos. ¿Por qué? Porque le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado al Santo. No tenemos ninguna esperanza de ser así, de entrar delante de su presencia. El malo junto a ti no habitará, dice el Salmo. ¿Quién morará en el monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Y cuando tú te encuentras frente a la palabra de Dios, analizas tu vida, tú te das cuenta que realmente tú no eres el limpio de manos ni el puro de corazón. Eso es lo primero que debe generar realmente la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos en función a este segmento de lo que verdaderamente es un avivamiento. ¿Saben cuándo hay un verdadero avivamiento? Cuando hay amor por la palabra de Dios y cuando hay un arrepentimiento masivo. Eso es avivamiento. Avivamiento no es gente tirándose y dándose vuelta en el suelo. Avivamiento no es pseudo milagros. Avivamiento es cuando los pecadores se dan cuenta de la magnitud de su pecado, se vuelven a Dios, se humillan delante de Él y reconocen su condición pecaminosa y acuden a la cruz de Cristo. Eso es avivamiento. Eso es un milagro. Eso es un milagro genuino. Un milagro que perdura para vida eterna. Ese es un verdadero milagro. Esa es una señal de un verdadero arrepentimiento. Y el sufrimiento, la tristeza, es una señal de que tú verdaderamente has creído la palabra de Dios. Lo primero es el dolor. Por eso estamos hablando de la paradoja del dolor y el gozo. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo dice esto. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, no debemos arrepentirnos por sentir tristeza al reconocer nuestra condición de pecado. Esa tristeza no nos debemos arrepentir porque esa tristeza nos lleva hacia la salvación. Sin embargo, también la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, todo hombre, toda mujer que genuinamente ha conocido a Dios es un hombre, una mujer quebrantado, que ha sido quebrantado por su condición y por la magnitud de su pecado contra el Dios Todopoderoso. Y ahí nos llevamos al segundo punto de cómo vemos esta dinámica paradójica que luego del dolor viene
el gozo. Ahí en el versículo 10 de Nehemías 8, vemos cómo al ver esta condición o este acto que el pueblo de una manera espontánea comenzó a manifestar, ¿cierto? Del dolor, del quebrantamiento, del llanto, dice en el versículo 10 que Nehemías junto con las otras personas les dijeron al pueblo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es vuestra fuerza. Cuando un pecador es confrontado ante la palabra de Dios, el pecador debiese llorar. Pero ese sentimiento de dolor es consolado con la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios te dice a ti que has reconocido tu condición. Te dice, hay esperanza. Te dice esa misma palabra que hay un Salvador. Esa misma palabra te lleva hacia los pies de Cristo para darte esperanza eterna, para darte vida eterna. El Señor Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 4, dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego del dolor, al reconocer tu pecado, al reconocer tu condición, Dios te lleva a un gozo. Dios te lleva a un estado de buenaventura, de bendición suprema, de dicha suprema. Y el Señor Jesús lo dice bien aquí, en esta bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego del dolor, al reconocer tu pecado, viene el gozo de saber que hay una esperanza en Cristo Jesús y que en Él hay salvación. De la misma forma, hermanos, que una mujer que está en proceso de parto sufre, llora, rezonga con cada contracción que la va llevando, acercando al momento del nacimiento de su hijo o de su hija. De la misma forma que eso produce dolor, de la misma manera, el verte confrontado ante la palabra de Dios te va a producir ese tipo de dolor. Un dolor desde lo más profundo. Pero al igual que esa misma mujer que sufría, que probablemente gritaba y lloraba del dolor ante las contracciones del parto, a la hora de ver a su hijo recién nacido, estalla en un llanto de gozo. De la misma manera, aquel que se ha visto confrontado a la palabra de Dios, de la misma forma, luego de haber llegado a los pies de Cristo por medio de la misma palabra, tiene esperanza y vida eterna. Esa es la paradoja del dolor y el gozo. Tú no puedes simplemente disfrutar de las bondades de Dios sin haber primeramente asumido tu condición, sin haber reconocido en el estado en el cual tú estabas. Hoy, tristemente, muchas personas dicen ser cristianos porque van a la iglesia o porque dicen, bueno, yo creo en Dios, yo creo que Jesús murió por mí, pero nunca verdaderamente fueron confrontados con su pecado. Nunca verdaderamente se arrepintieron, nunca vieron la magnitud de y las repercusiones que le traían. Antes del gozo de sentirse salvado por medio de la obra de Cristo viene el dolor. Ambos van de la mano. De la misma manera como lo leíamos, de la misma manera como una mujer, como lo veíamos, de una mujer que está dando a luz, tiene gozo luego del dolor. De la misma forma, un cristiano verdadero tiene gozo luego de haber sufrido por causa de su condición. Qué maravilla saber que Dios nos perdona. Qué alegría, qué gozo es sentirse perdonado y sentirse salvado. Tener esperanza en que el día de mañana o hoy, en un rato más, puedo salir de este lugar, morir y saber que voy a estar con el Señor. Eso te da esperanza. Pero hay de aquel que no sabe qué va a ser de su persona si algo de esas características le pasara. Hay de aquel. Pero aquellos que hemos confiado en Cristo, que hemos reconocido nuestro pecado, que nos hemos dolido por tenemos esperanza en que Él
nos perdona y que si confiamos en Él, tenemos eterna salvación. En Isaías capítulo 43, versículo 25, Isaías 43, 25, Dios le dijo a su pueblo: yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué maravilla saber eso. Por amor a sí mismo, ni siquiera por amor a nosotros. Porque el amor más grande que Dios tiene es por su propia persona. Si nosotros nos amáramos a nosotros mismos, cosa que normalmente hacemos, es pecado. Pero cuando Dios se ama a sí mismo, el que es perfecto, es un acto de gloria máxima. Dios se ama hasta lo sumo a sí mismo, y eso no es egoísta para Dios, porque Él es perfecto. Nuestro corazón es desviado. Por eso, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, eso es aborrecible delante de los ojos de Dios. Ahora, dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo, por su propio amor que Él tiene para con su persona. Él borró nuestros pecados. Él borra nuestras transgresiones. Si primero reconocemos nuestra condición frente a Él. Y no me acordaré de tus pecados. Imagínense. Hay personas que son queridas, que a veces le fallamos y nos dicen: ya, yo te perdono, pero no olvido. Dios no te dice eso. Dios verdaderamente te perdona y olvida lo que tú le has hecho. Todo aquella blasfemia, todas aquellas veces que insultamos a Dios con nuestro comportamiento o tomando el nombre de Dios en vano, todas esas veces, si nos hemos arrepentido, si nos hemos dolido por nuestra condición, Él nos perdonó y se olvidó de ese pecado. Qué maravilla saber eso. Y eso nos debe llevar a un gozo tremendo. Ese día, hermanos míos, pese a que la reacción natural del pueblo fue el lamento al verse expuestos a la palabra de Dios, era un día santo, era un día consagrado, porque se celebraba la fiesta de las trompetas, y la ordenanza de Dios en el día de la fiesta de las trompetas era la alegría del pueblo. Ellos debían estar contentos, sin embargo estaban tristes porque era la primera vez que se exponían ante la palabra de Dios. Pero esa fiesta que Dios había instaurado, esa fiesta que Dios había invitado a participar a su pueblo, la fiesta de las trompetas, era una fiesta de gran deleite y gozo. De gran deleite y gozo. Hace un tiempo atrás hablamos de las fiestas, las 7 fiestas que Dios instituye en el Antiguo Pacto, como tipología de Cristo. Aquellos que llevan más tiempo se acordarán de aquello. Y las últimas fiestas que aparecen, descritas sobre todo en el 7º mes, que son la fiesta de la trompeta, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del día de la expiación, esos 3 nosotros sabemos que de una manera perfecta, completa, todavía no se llevan a cabo. Todas las otras fiestas fueron cumplidas por el Señor. La Pascua, Él se entregó como sacrificio pascual. Todas las otras fiestas, el Señor las cumplió, ya en la antigüedad. Pero las últimas fiestas que aparecen descritas en la palabra de Dios, en particular estas 3 fiestas finales, son una señal o una sombra de lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Y si algo representa la fiesta de las trompetas, es la venida del Señor Jesucristo en gloria y majestad. Recordemos lo que dijo Pablo a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Él dice esto: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta fiesta que estaban celebrando ese día, la fiesta de las trompetas, era una fiesta que apuntaba a la venida de Cristo. Por eso Dios había ordenado que ellos tenían que estar gozosos. Entonces vemos cómo es que de alguna forma se entristecen al ver su pecado, pero debían de llegar del dolor a la alegría, del sufrimiento al gozo. ¿Por qué? Porque esa fiesta representaba que Cristo, ellos no lo sabían, pero que Cristo iba a volver
y que cuando volviera en juicio, sus pecados iban a estar perdonados. Esa es la idea de lo que nosotros vemos aquí. Nehemías, sin saberlo, ordenó que el pueblo estuviera gozoso y comiera grosuras. Fíjese que ahí dice que beban vino dulce y que coman grosuras. Esto podríamos decir que era lo más selecto de los animales. Eran porciones selectas que se disponían para el deleite. ¿Le gusta la entraña? Eso es una grosura, por ejemplo, si usted no sabía. La molleja, esa es una grosura. La malaya es una grosura. ¿Ya? Esas cosas eran manjares selectos que se disfrutaban cuando estaban pasando por momentos de gozo y de alegría. Esa fiesta, ese día era un día de alegría. Obviamente, el verse expuestos a la palabra de Dios le produjo dolor, pero debían ahora tener una actitud positiva frente a eso. Fíjese que Nehemías les dice que la razón de su celebración era que el gozo de Jehová era su fuerza. Y aquí es bien interesante esta expresión, porque en todo el Antiguo Testamento se utiliza una palabra específica para referirse al gozo. Sin embargo, esta palabra que emplea Nehemías aquí se emplea en esta oportunidad y solamente en otra oportunidad más en el Antiguo Testamento. O sea, este gozo no era el gozo común y corriente, la alegría común y corriente que las personas debían sentir. No, esta palabra, gozo, significaba estar en un estado de paz, un estado de alegría, pero que provenía de Dios. O sea, no era una reacción de ellos, sino que este gozo era impartido por Dios. Entonces, eso es tremendo, hermanos míos. El gozo que viene, la confianza, la paz que se nos viene por el hecho de saber que Dios nos ha perdonado a través de la obra de Cristo. También Nehemías ordenó que no tan solo comieran cosas ricas, cosas delicadas, sino también que las compartieran con aquellos que no tenían nada preparado. Y eso es un elemento tremendo que nosotros vemos ahí. Fíjense que el gozo que ellos debían sentir al saberse perdonados no era para que ellos exclusivamente se alegraran, sino que era un gozo que a ellos debía llevarlos a compartir su alegría a aquellos que no la tenían. Qué tremendo es eso. Dios nos manda a nosotros también, por medio de este modelo, de que si tenemos el gozo que proviene de Dios, ese gozo de sentirnos y sabernos perdonados por la obra de Cristo, eso no es para nosotros simplemente. Eso no es para que disfrutemos nosotros solamente. Eso es también para que compartamos con aquellos que no tienen ese gozo. Y ese es el llamado que Dios nos hace también. No es un gozo que únicamente te llena a ti, es un gozo que se va a traducir en que tú compartes lo que te ha producido el gozo con las demás personas. Y eso se vio ahí también en el tiempo de Esther. ¿Se acuerdan de Esther cuando Dios libró al pueblo judío a través de Esther? Cuando los enemigos de Dios, en este caso, Amán, quería matar a todos los judíos. Y el día que se había dispuesto para que fuera la destrucción del pueblo judío, Dios dispuso todo lo contrario como un día de salvación. Y lo que Dios ordenó ahí fue que ellos, en señal de gozo, compartieran la salvación que Dios le había dado, también dando de beber y obsequiando porciones a las personas que no tenían. Fíjese lo que dice en Esther 9:19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 días del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Cuando tú reconoces tu pecado en primera instancia,
sientes ese dolor. Tú, en segundo lugar, tienes el gozo que proviene de sentirte salvado. Viene la tercera etapa, que es el dar de lo que Dios te ha dado. Esto no es para ti. Esta salvación no es solo para nosotros. Esta salvación es también para que la compartamos. Del dolor al gozo. Para el Señor Jesucristo fue de la misma manera. El Señor Jesús primero, siendo Él una persona que nunca cometió pecado alguno, siendo sin pecado, sin mancha, sufrió la cruz, sufrió los azotes en nuestro lugar. El dolor se apoderó de Él. El sufrimiento máximo, Él lo experimentó. Pero luego de eso, al tercer día, el Espíritu Santo de Dios lo resucita con poder, declarándolo formalmente el Hijo de Dios. Luego de otros días, asciende al trono del Padre y hoy reina a la diestra del Padre. De la misma forma nosotros pasamos por ese proceso del dolor al gozo, pero del gozo también a compartir las bendiciones de gracia que Dios nos ha dado a través de el Evangelio. Hermanos, ese es el llamado que Dios nos hace. Muchos quizá no creían que debían dolerse en su corazón para ser salvados, pero es una necesidad, es un requisito. Si tú no lo has hecho, vuélvete a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Humíllate delante de aquel que si te arrepientes y crees, se entregó en tu lugar. Esa es la paradoja del dolor y del gozo. Que podamos disfrutar de las virtudes y las bendiciones del Evangelio, hermano. Que podamos deleitarnos en ese banquete que Dios nos ha preparado para cuando lleguemos y estemos con Él, para cuando reinemos con Él en un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando estemos con Él en ese lugar donde ya el sol no es necesario porque la gloria de Él brilla. Qué maravilloso momento nos espera por la misericordia de Dios y la obra de Cristo en aquella cruz. Ese es el llamado, hermano mío, para esta mañana a cada uno de nosotros. Oremos al Señor.